tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Contraste, a este espacio de análisis que les ofrece Navarra Televisión. Esta semana les ofrecemos dos temas para su análisis. Los dos tienen relación con la actualidad. El primero lo conocíamos el lunes y es la fecha de canonización de los papas Juan Pablo II y Juan XXIII, que serán canonizados el próximo mes de abril. Esa será la primera cuestión que tratemos en esta noche. Y la segunda cuestión, hablaremos de las enfermedades renales. Para muchos, la verdad es que la solución es dura porque es la donación en vida, pero veremos cuáles son las posibilidades, la solución a estas enfermedades. Eso será en la segunda parte del programa. Pero volviendo a ese primer plato de la noche, hablamos de esa próxima canonización anunciada por el Papa Francisco. ¿Para qué sirve una canonización? ¿Por qué la Iglesia decide hacer santos a dos papas? Esto lo vamos a hablar en los próximos minutos. ¿Con quién? Pues como siempre con expertos en la materia, que son... Pues uno de ellos, conocidos en esta casa fundamentalmente, es Juan Carlos Elizalde. Trabaja en esta casa para empezar y para seguir además oficialmente es vicario episcopal de Pamplona y la Cuenca de Roncesvalles. ¿Qué tal estamos? Estamos muy bien y muy contentos por la noticia. ¿Contento? ¿Sorprendido? Sí. No, porque ya más o menos algo sabíamos, ¿no? Toda la Iglesia. Pero la bueno, fecha... Juan XXIII, todo el mundo se pensaba que iba a haber otro milagro para que le hiciera y no ha habido. No ha hecho falta. Bueno, pues veremos, analizaremos esas cuestiones. Otro experto en la materia es el profesor en concreto, Historia de la Iglesia de la Universidad de Navarra, Miguel Yu. ¿Qué tal estamos? Muy bien, buenas noches. Dos papas que han hecho historia. No sé si sus alumnos estudian la cuestión. Sí, sin duda esta canonización va a enriquecer los estudios de la historia del siglo XX. Bueno, pues hablaremos de, no sé si de los estudios del temario, pero sí desde luego de estos dos grandes personajes que desde luego, esté uno a favor o no de la doctrina de la Iglesia, son dos personajes que han hecho desde luego historia en este pasado siglo. Vemos a continuación las cuestiones que sobre este tema nos planteamos en Contraste. Los papas Juan Pablo II y Juan XXIII serán canonizados el próximo 27 de abril y se convertirán así en los dos pontífices proclamados santos en los últimos 100 años, junto con Pío X, tal y como anunció esta semana el Papa Francisco en latín. La fecha de su canonización coincide con el primer domingo después de las celebraciones de la Semana Santa, cuando la Iglesia celebra la fiesta de la Divina Misericordia, una fiesta que instituyó el propio Papa Wojtyła. En Contraste nos planteamos: ¿qué supone esta elevación a los altares para la Iglesia? La Iglesia canoniza para proponer modelos. ¿Es posible tener por modelo a un papa? ¿Cuáles fueron las principales aportaciones de estos sumos pontífices? Algunos consideraron a Juan XXIII un papa de transición y abrió el Concilio Vaticano II. ¿Tiene la santidad que ver con lo que hicieron o con cómo lo hicieron? Bueno, pues estas son algunas de las cuestiones de las que vamos a hablar en los próximos minutos. Bueno, la primera cuestión que nos podemos plantear es ¿qué le aporta a la Iglesia el tener dos nuevos santos? A ver, Juan Carlos. Bueno, la intercesión a través de ellos, el modelo que supone para la vida de la Iglesia personas tan cercanas en el tiempo y tan conocidas para todos, y luego la esperanza de que también nosotros y en nuestro tiempo y en nuestras circunstancias podemos aspirar a una vida plena y una vida de santidad. Bueno, hablaremos de esa cuestión. Hablas de la intercesión, pero es verdad que en principio uno puede interceder a todos los santos. En principio los santos son pues esta gente que ha conseguido ir al cielo, ¿no? De hecho, en el próximo noviembre celebraremos el Día de Todos los Santos. ¿Qué matiz especial, además de las que ha dicho Juan Carlos, podemos poner a dos nuevos santos en los altares? En el caso de cualquier persona que sea reconocida santa, siempre es como una alegría para todos los demás, porque es como si, bueno, por poner un ejemplo muy distinto, pero como ganar la Copa del Mundo en el fútbol. Hay mucha gente que juega al fútbol, pero solo algunos ganan la Copa. Y si la gana la Copa alguien que es cercano a ti, pues entonces la alegría es inmensa, ¿no? Es como el reconocimiento de que lo que mucha gente está intentando y estamos intentando todos, pues alguien lo ha conseguido y además es cercano, etcétera. Por lo tanto, pues es una alegría. Es una alegría y además la Iglesia los propone a los santos como modelos, es decir, pone a una serie de ejemplos de vida, vamos a decirlo así, para que los demás, los que quieran seguir ese ejemplo, pues lo sigan, ¿no? Pero claro, uno puede decir, ya, pero es que un papa, digamos, es una figura, alguien
muy distinto, bueno, desde Sí. luego a mí seguro, Sí. a vosotros igual un poco más, pero a mí muy distinto, ¿no? Entonces, para el ciudadano de la calle, tener a un papa como modelo. Bueno, yo te voy a contestar con una frase de Saint-Exupéry, cuando pone en un ejemplo de que somos de la misma raza, ¿no? Ahora que en octubre es la pasa de las aves migratorias, las palomas de Valcarlos y demás, él observó, Saint-Exupéry, que en la pasa de los gansos salvajes, dice que los gansos de corral, los patos de corral, acostumbrados a charcos y a lombrices, se revolucionan y empiezan a dar saltos cortos y saltos torpes y vuelos cortos, porque otros hermanos a una altura increíble están pasando sobre sus cabezas. Y él pone el ejemplo de los santos en el Saint-Exupéry. Hay en nuestro tiempo gigantes que realmente nos recuerdan que nosotros somos de la misma raza. Y en ese sentido, estos hombres que se han santificado en el cumplimiento de su deber y en sus responsabilidades son referencia para cualquiera que tenga responsabilidades. Supongo que estará Sí, a favor el profesor Yup. completamente de acuerdo, pero y también me dan ganas de hablar para complementar un poco, y es que también, según la persona que reciba la noticia, habría que entender la santidad o explicársela con una terminología distinta, porque a lo mejor hay una persona que escucha santidad y es una persona que sabe teología, entonces sabe que santidad es mucha fe, un grado de fe muy grande, de esperanza, de caridad, de virtudes humanas, de lo que sea, ¿no? Y de piedad, de oración, de unión con Dios. O sea, de una serie de cosas que pueden asustar o que no no, están dentro que de este pueden mundo comprender. habitual, ¿no? Alguien que comprende eso lo entiende así. Pero a lo mejor otra persona dice, era una persona muy buena, era una persona que siempre sonreía, era una persona que no hablaba mal de otros, o era una persona comprensiva, acogedora, y en el fondo está diciendo la descripción de la santidad con sus palabras, ¿no? O sea Eso es lo que definiría la Iglesia como un santo. Lo que la sociedad, digamos, dice una persona buena, es lo que la Iglesia llama sí, santo. bueno, una persona extraordinariamente buena, aunque claro, con unos contenidos concretos, pero que quizá no están al alcance de todas las personas. O sea, no todas las personas pueden tener la terminología teológica justa y adecuada, ¿no? Pero supone que... Pero ante Sí. una persona santa no hace falta ser un teólogo para darse cuenta, este es un Sí, santo. sí, sí. Vale. Se da cuenta cualquiera. Vale. No, y por otra parte yo pienso que no lo han tenido más fácil, porque es que, claro, han estado en el punto de mira del mundo entero, ¿no? Entonces, personas más anónimas, bueno, pues es más fácil justificar su bondad, pero bueno, sin errores, sin las virtudes heroicas en un personaje público, pues a mí me parece hoy, que lo sabemos todo de todos, impresionante. Complicado. ¿Sí? Bueno, si os parece, podemos ir conociendo un poquitín más de cerca a Juan Pablo II. Bueno, quien más, quien menos, hemos coincidido y lo tenemos como más cerca. No es un personaje casi podríamos decir familiar, ¿no? Porque es un personaje que ha marcado la historia del siglo XX sin ninguna duda. Pero quizá Juan XXIII, que le llamaban el Papa Bueno, es más desconocido. Fue solamente Papa 5 años, desde el año 58 al 63, y fue, digamos... Bueno, me voy a atrever yo a decirlo, no sé si se puede decir que se caracteriza su pontificado porque es el que da el pistoletazo de salida al Concilio Vaticano II. Nada menos. Un concilio que revuelve, no sé si se puede decir así, toda la Iglesia y que a fecha de hoy todavía está asentándose. El historiador igual nos lo puede aclarar un poquitín más. Sí, efectivamente, si hubiera que señalar algún acto entre todos los muchos que hizo el Papa Juan XXIII, me parece que es ese, ¿no? Él fue el que inauguró el Concilio Vaticano II, murió durante el concilio y luego lo continuó el Papa Pablo VI, pero efectivamente con esa decisión, solamente con esa decisión se puede decir que marca una nueva era para la Iglesia. Una decisión que quizás sorprende porque la toma 3 meses después de que llega a ser Papa, 3 meses nada más y nada menos, sí. Un concilio que, insisto, hace unos nuevos replanteamientos de cuál es el papel de los laicos, del modo de llegar la Iglesia a los fieles. Es bastante revolucionario. Sí. Sí, eso no se puede negar, aunque siempre los historiadores buscan causas anteriores, qué ha sucedido antes, de dónde ha venido esta decisión. Entonces, aunque hubiera una intervención del Espíritu Santo cuando él toma esa decisión, pero efectivamente desde el año 1870
no voy a hacerlo muy largo, pero el Concilio Vaticano I tuvo que interrumpirse por causa de la unificación de Italia y de que entraron los garibaldinos en Roma. Y entonces la Iglesia estaba como en una situación de duda, y ahora hablando de los papas, ¿qué pasaba? Los papas dudaban de si dar por clausurado el primer concilio del Vaticano y abrir un segundo concilio que no tuviera nada que ver, o si aquel primer concilio había quedado sin terminar y entonces había que continuarlo. Y bueno, de hecho, pues hay fuentes y hay escritos por los que se saben que los papas anteriores a Juan XXIII se habían planteado el reanudar el concilio. Pío IX no lo hizo porque era imposible que se lo planteara, pero Pío XI, Pío XII también, e incluso crean algunas comisiones para que estudien la posibilidad, se escriben algunos documentos preparativos, pero al final piensan que no es el momento, por una cuestión o por otra, por las circunstancias históricas del momento, y ninguno de los papas anteriores toma la decisión, y será por eso Juan XXIII el que lo haga. El que se atreve y la toma. No sé, para Juan Carlos, cuál es, digamos, la señal, la idea, el mensaje o la acción de Juan XXIII que, digamos, además de esta, ¿no?, a tu juicio, ¿cuál es la que queda, digamos, para la historia? Hombre, se le califica habitualmente también como el Papa bueno, el Papa de la Misericordia, ¿no? Y yo he traído unas palabras que las pronunciaba al comienzo del concilio, ¿no? Dice: la esposa de Cristo prefiere usar la medicina de la misericordia más que la de la severidad. Ella quiere venir al encuentro de las necesidades actuales mostrando la validez de su doctrina, más que renovando condenas. Realmente sí, es como un cambio de psicología y de la manera de afrontar la relación de la Iglesia con el mundo, con otras religiones, etcétera. Yo creo que él recoge un poco el sentir de la Iglesia de ese momento y, bueno, y de una manera profética lo canaliza, ¿no? Juan, en esa puesta, digamos, al día de la Iglesia, puede decir, bueno, así lo definió, creo que son palabras suyas de Juan XXIII, la puesta al día, lo que iba a suponer ese Concilio Vaticano II, una puesta al día, ¿no? Si cogemos el Concilio Vaticano II, si cogemos la época de Juan XXIII, si nos vamos ahora al Papa Francisco, algunos no, tenemos la sensación, desde luego, que también se está poniendo al día la Iglesia hoy, y parece que los papas tienen como, no sé cómo decirlo, quizás su estilo, su marca personal, su papado, y puede parecer que algunos son más de un papa que de otros, ¿no? Es decir, el Papa, los que están como muy a favor del Papa Francisco, algunos dicen que no están tan a favor de Ratzinger, o quizá llevando hacia atrás, pues de Juan Pablo II, Juan Pablo I, hasta Juan XXIII, ¿no? En esos estilos de papado, en esos, digamos, no sé si cabe crear capillas, decir, de seguidores, ¿eso cómo se explica? A ver, yo creo que hay una aceptación general de cualquier papa por parte de un católico, pero que hay cosas que pertenecen a la naturaleza humana, ¿no? Entonces cada uno tiene unas vivencias y según la edad que tengas, has experimentado más de cerca, no sé, con Juan Pablo II, que tuvo un pontificado tan largo. Muchos de los que ahora somos personas de mediana edad, hemos crecido con él y otro. hemos ido dando pasos importantes a lo mejor en nuestra vida que ya llevaremos siempre dentro de nosotros, ¿no? Y a lo mejor Juan XXIII, pues cuando nacimos, a lo mejor ya él acababa de ser elegido papa, no voy a decir las edades de nadie, pero me parece que eso también depende mucho de las vivencias personales que hayas tenido en relación con ese papa, ¿no? Pero parece que cuando llega un papa, desde Juan XXIII, que dice la puesta al día del papa, hasta hoy, el Papa Francisco da la sensación, o quizá los medios de comunicación nos hacemos mal eco de lo que se pretende, pero parece que con cada papa se va como dando la vuelta a la Iglesia, como cambiándola, y al final es la única institución que lleva así 20 siglos. O sea, que alguien me explique esto, porque no ha cambiado nada, el mensaje no cambia, y todo el rato, no, parece que Francisco dice otra cosa, Juan XXIII ya decía... Me encanta la lectura que los mismos papas hacen de ellos mismos. Desde luego que Pío XII tuvo esa intuición de la renovación de la Iglesia y de un posible concilio, que Juan XXIII recoge eso y se atreve y no lo termina. Es Pablo VI el que a mitad de concilio tiene que reencauzar las cosas, darle su toque personal y sacar adelante la maravilla del concilio.
que le toca después poner en marcha, en gran parte a Juan Pablo II, Sí. que participó también en el concilio y que encarna después en su pontificado las grandes líneas del O sea, que concilio. no parece que hay tanto cambio entre Papa y Papa. Sí, sí que lo hay, pero a mí me parece que los cambios son precisamente que son cosas auténticas. O sea, la historia es auténtica y las personas lo son. Entonces, cada persona tiene, además del carisma de ser el obispo de Roma y por lo tanto el Papa, pues son unas personas concretas, tienen un carácter, tienen una formación, tienen una sensibilidad y unos talentos, unos y otros no. Entonces, claro, cada uno, siendo auténtico, porque no están representando ningún papel, cargan con el peso de ser el Papa, pero al mismo tiempo no dejan de ser quienes son. Entonces, por eso, a mí me da la impresión también de que con el paso del tiempo parece que todo como se acelera, sabemos más, aumentan las noticias, hablar de eso sería larguísimo, pero me parece que es evidente. Entonces, a lo mejor cuando fue elegido Pío XII, no hay muchos testimonios o muchos documentos, o cuando fue elegido Juan XXIII, pues se contaban anécdotas, pero anécdotas que iban de boca en boca y que a lo mejor, mientras que Juan Pablo II ya le vimos todos yendo de un lado a otro y filmado y esto cada vez más, ¿no? Entonces eso, pero por ejemplo, leí una cosa y es que Juan XXIII, nada más ser elegido a los pocos días, visitó la cárcel de Roma, Regina Coeli se llama. Creo que sí. Visitó a los presos y eso fue una conmoción. Y luego visitó un hospital de niños enfermos en Roma también y de nuevo la gente se conmovió. Entonces empezaron ¿pero qué pasa? ¿Por qué? Porque Pío XII no había salido a las calles de Roma. Salió una vez durante los bombardeos de Roma a un barrio que había sido más castigado, que no fueron muy bombardeada la ciudad, y claro, a la gente le parecía ver una aparición, porque nunca le habían visto de cerca. También por su estilo, quizá más, era un hombre alto, muy elegante, ¿no? Y bueno, pues eso. Entonces, cuando Juan XXIII comienza a moverse por la ciudad, a visitar a amigos, a ir, pues a mí me recuerda al Papa Francisco, que también muy pronto dijo, yo voy a celebrar la misa, bueno, etcétera, ¿no? Es decir, que cada papa tiene su momento y la iglesia de ese papa pues admira y se queda sorprendida y luego se une a él. ¿Se podría definir o concluir o deducir que entonces, digamos, cada papa marca su estilo, un estilo propio de cómo es, pero que ese estilo, digamos, nunca llega a atravesar, o por lo menos en los últimos años, porque en la historia de los papas pues ha habido de todo, ¿no? Claramente, hace así con la mano, como diciendo, esto no está para otro programa entero, Otro programa. claramente, pero por lo menos en los últimos 100 años podemos decir que marcan su estilo propio, marcan sus características peculiares, pero en la esencia del mensaje siguen diciendo lo mismo, ¿no? Lo digo porque, bueno, pues recientemente, ¿no? Conocíamos esa entrevista que le han hecho al Papa Francisco y parecía, algunos deducían de esa entrevista que estaba cambiando el mensaje, cosa que luego se niega por otro lado, ¿no? O sea, que se cambia un poco, pero no el núcleo. ¿Más o menos? Sí. Yo creo que son además los acentos que Dios quiere en cada momento y la gente también tiene un sentido muy auténtico para captar esa personalidad, eso único y irrepetible que tiene cada papa. Y la gente es muy sensible a eso. Hombre, lo malo es que luego los titulares nos pierdan y entonces, pues, no sea verdad lo que comuniquemos, ¿no? Porque él mismo dice, el Papa Francisco, de los temas más controvertidos que habló él a la vuelta de la JMJ, temas de moral, etcétera, que él es hijo de la Iglesia y él no dice otra cosa que lo que dice el catecismo y que efectivamente la manera en que lo dice, el talante con que afronta los temas, supone una novedad y eso hace bien a la gente, pero efectivamente dentro del mismo cauce doctrinal y del mismo camino, ¿no? Sí. No sé si está concluido el tema, no sé si vas a decir Siempre algo se más. puede decir. Siempre se puede decir algo más. Bueno, para, digamos que alguien sea santo, voy a también hacer un pequeño esquema, a ver si lo digo bien, apruebo esta clase de, no sé si es teología o qué, pero en principio uno tiene que vivir, las virtudes heroicas, después uno tiene que conseguir un milagro y hasta ahí, digamos, puede ser beato. Bueno, reduciendo mucho las etapas, ¿no? Es beato, que es lo que ahora es Juan Pablo II y Juan XXIII, ¿no? Un segundo milagro es lo que, digamos, valida el ser santo.
virtudes heroicas, sí, milagro 1, beatificación, milagro 2, canonización. Más o menos el esquema. Sí. ¿Un notable? Puede Sí. valer. No, me he dejado algo. Sí, pero lo esencial es eso. Lo esencial es eso. No, lo digo porque en Juan 23, en este caso, no ha habido un segundo milagro. Sí. Y en el caso, por ejemplo, de Juan Pablo II, ha sido muy rápida su beatificación, ¿no? Entonces, parece ahí que, digamos que, hombre, la Iglesia no está siendo tan, voy a decir, rigurosa, que tiene a veces fama como de ser muy, muy rígida en algunas cosas, y aquí parece, digamos, que hombre, hay un poquito más de manga ancha. Bueno, tengo que decir que una anécdota bastante redonda, y es que Juan XXIII ¿sí? canonizó sin milagros a un obispo de Padua. No lo sabía. Sí, yo tampoco hasta que lo supe. Y entonces lo que quiero decir es que cuando se hacen generalizaciones muy rápidas, vale. Sí, o sea que hay que ver. ¿Esto es la primera vez que se hace? Pues seguramente no, o sea, seguramente ya se habrá hecho. ¿Y el motivo por el que se ha hecho ahora se sabe? Bueno, hay una cosa que me parece que hay que explicar, y es que cuando alguien es canonizado, no es que, por supuesto, no es que antes no fuera santo y en ese momento se hace santo, sino que la canonización es el reconocimiento de que era santo, que esa persona era santa. Pero la canonización es una declaración, ¿cómo decirlo en lenguaje no teológico? El Papa tiene autoridad para declarar que una persona es santa independientemente de milagros o de procesos o de lo que sea. Sabiendo esto, el Papa normalmente pues respeta los cauces y entonces primero es siervo de Dios, se estudia su vida, sus virtudes, sus escritos, sus acciones, los testigos hablan a favor, en contra, después ya se le nombra venerable cuando ya se le ha declarado con las virtudes heroicas, etcétera, y luego ya se espera el milagro. Y cuando llegue el milagro ya entra en la cola, pero todavía no es directamente, entonces entra en la cola hasta que se le beatifica. Y entonces tiene que haber otro milagro, bueno, lo que antes dijiste. Sí, lo único que yo llegaba a un 5,5 y me parece que aquí el profesor va un poquito más. No pasa nada, sí lo llevo bien, me estaba preguntando si uno es santo, a uno le hacen santo, por a ver quién de los dos se atreve, por lo que hace o por cómo lo hace. Lo digo sobre todo porque, claro, tenemos el ejemplo de dos papas ejemplares, pero estoy pensando, por ejemplo, en que Juan Pablo II fue un ejemplo hasta el final, hemos hablado mucho de Juan XXIII, pero Juan Pablo II fue un ejemplo hasta el final, por ejemplo, de estar en la cruz, ¿no? Se le definió así como llevando la enfermedad, llevando el peso hasta el extremo, ¿no? Hasta la cruz, efectivamente, ¿no? Su sucesor, Benedicto XVI, efectivamente, hubo ahí una polémica, aunque su decisión fue, pues, respetada y para muchos, pues, bueno, increíble, ¿no? Ese acto de humildad de retirarse. Pero, digamos, son dos estilos distintos. Entonces ahí, el ser santo por lo que uno hace o por cómo lo hace, pues la verdad es que no encuentro la respuesta. A ver si entre los dos... A mí me sale una tercera expresión, sino desde dónde lo hace. Desde dónde lo hace va a marcar el por qué, el cómo y lo que hace. Entonces, los dos en concreto, hay un apasionamiento por la persona de Jesús. Los dos son de una vida interior increíble, transparentan esa relación y esa bondad, una entrega total a los hermanos, con una valentía, con una fortaleza sobrehumana. Y efectivamente, yo me quedo con el desde dónde han vivido estos hombres. Y está tan claro que bueno, pues agradecemos el reconocimiento de la Iglesia. ¿Desde dónde es la apuesta de Juan Carlos Elizalde, la del profesor de teología? Pues yo diría que en el dilema que tú planteas, lo que hace o cómo lo hace, yo diría, son importantes las dos cosas, evidentemente, pero sobre todo es el cómo, porque, por supuesto, a ver, el acto humano se puede juzgar por lo que hace, es el objeto, la intención con que la hace y luego las circunstancias, ¿no? Pero la cosa es que cómo hace las cosas, eso es lo que diferencia a un santo de otro que no lo es. Para decirlo con un ejemplo muy tonto, sencillo, dos personas pueden hacer el mismo trabajo, pueden gastar su día casi en lo mismo y uno ser santo y otro no.
entonces ahí habría que explicar muchas más cosas, pero la realización de unas acciones en sí mismas no hacen que una persona sea santa, sino que la santidad está dentro, está en la persona misma, ¿no? Y eso traducido un poco al lenguaje más de la calle, lo digo porque en ese como tenemos dos ejemplos de los dos últimos papas, sin contar el Papa Francisco, que desde luego también ha roto todos los moldes. Claro. Algunos dicen el Papa Francisco es el Papa pobre, pero de Juan Pablo II no dicen eso, pueden decir el Papa de los jóvenes, de Ratzinger pueden decir el Papa intelectual. Digamos que entonces el modelo es más amplio de lo que unos creen. Sí, bueno, sí, eso es... No sé muy bien cómo definirlo. Volveríamos a lo de los estilos y cada uno tiene unos talentos que Dios le ha dado y que tiene que poner al servicio de la Iglesia y del mundo y de las almas, ¿no? Y entonces puede haber uno que tenga una gran capacidad de conectar con la gente, mientras que otro tenga menos capacidad de conexión, y eso no tiene nada que ver directamente con la santidad. Esos son talentos humanos. Igual que uno puede ser muy ordenado para el bien o para el mal, ¿no? O sea, los talentos, entonces eso lo hiciste movido por el amor, sí. Por el amor de Dios, por el amor a las almas, olvidado de ti mismo, bueno, lo que decía Juan Carlos, ¿no? Sí. En ese sentido, por ejemplo, el final del pontificado de Juan Pablo II o el final del pontificado de Benedicto XVI está clarísimo que son dos maneras de vivir el mismo origen, desde dónde y como servicio a la Iglesia y como configuración con Cristo. Y qué bien que la Iglesia tenga distintos motivos de una misma circunstancia o distintos estilos para una misma circunstancia. Yo creo que eso es liberador y que ahí nos sentimos reconocidos en uno, en otro o en variedades distintas, ¿no? Tenemos que ir concluyendo ya, pero me gustaría que se pasa muy rápido el tiempo en televisión, pero me gustaría que, no sé, definierais dos apuntes, dos características, dos anécdotas, porque una es muy difícil. Entonces, dos para cada uno, de Juan XXIII y de Juan Pablo II. No sé quién quiere empezar. No estaba la pregunta preparada, están poniendo los dos cara de estamos pensando un momento, sí, por favor. Sí. Un momento, danos tiempo. Bueno, ¿sí, te atreves? Yo soy de Juan XXIII, que podéis hacer una, con un no hace falta político en un coloquio, pues que sostuvieron puntos de vista muy distintos, no coincidían prácticamente en nada, pues coloquialmente y con una sonrisa le dijo Juan XXIII, bueno, pues, o sea, que solamente usted y yo no coincidimos solamente en las ideas. Como diciendo, iba a la persona. Claro. Es decir, lo que quería, lo que él asumía era la misma persona, como si las ideas, bueno, no contaran tanto, ¿no? Puede ser que Juan XXIII, cuando fue nombrado papa, decía que dormía perfectamente. ¿Era este el papa que dormía sí, perfectamente? Sí, como diciendo... Ya se lo consultaré al papa. Sí, una cosa. Vale. No sé con qué se queda. De Juan XXIII. Venga. Claro, en torno a su decisión de iniciar el concilio, pues quizá la capacidad que tuvo para intuir que el mundo había cambiado, ¿no? Que había una nueva generación. Por ejemplo, cuando él fue elegido, igual me estoy alargando, pero cuando él fue elegido, la mayoría de los cardenales eran ultra octogenarios. Él tenía 77 años y era de los más jóvenes. Y entonces él, al poco tiempo, nombró muchísimos cardenales jóvenes. Y también de todos los países, tal. Entonces esta intuición de la Iglesia se ha quedado en un mundo que a él ha llegado, pero el mundo ha crecido por otros lados y hay que llegar a ese otro mundo, quizá también por sus experiencias en Bulgaria, Turquía, y bueno, pues esto, ¿no? Una visión más global del mundo, a ese mundo al que la Iglesia siempre ha sabido que existía y ha intentado llegar, pero de un modo concreto y al que ya estamos más acostumbrados, pero que entonces no era así. Pues nos quedamos con esas dos anécdotas. Gracias, profesor Lluch, gracias, Juan Carlos, por haber estado con nosotros esta noche. Yo creo que hemos contribuido a acercarles, pues desde luego, la figura de Juan XXIII y a entender un poco más por qué la Iglesia decide de vez en cuando hacer santos. Pues ya está, esperemos desde el análisis de los expertos, pues este es el análisis que esperemos que sea para su intelecto.
Nos vamos a ir a la publicidad y volvemos rápidamente cambiando de tema para hablar de las donaciones entre personas vivas. Esto a la vuelta de la publicidad. Hasta ahora mismo. Pues continuamos en Contraste porque mañana se celebran las terceras jornadas informativas sobre la enfermedad renal, una enfermedad que padecen pues muchas personas y de las cuales, digamos, dependen, en este caso, de otras. Están los invitados esta noche muy interesados en que mañana, si puedan ser, reorganicen sus agendas y puedan acudir a esas jornadas que serán en el Civicán, en Pamplona, en la sala de conferencias, a las 10:30 de la mañana. ¿Por qué? Porque lo que está en juego es mucho. Vamos a hablar de estas cuestiones con quién, pues como siempre con los expertos, con los que conocen el tema. Javier Aldave es coordinador autonómico de trasplantes de Navarra. ¿Qué tal estamos, Javier? Muy bien, buenas noches. Muy buenas noches. Con menos trabajo en el sector de los trasplantes. Bueno, con números más bajos, con menos trabajo no, porque el trabajo persiste, los pacientes están ahí y la demanda asistencial es permanente. Incluso podemos objetivar que cada vez entran más pacientes a la hemodiálisis e incluso los cambios en los últimos años son muy importantes, puesto que se rompen barreras impensables hace poco, como el paciente de hemodiálisis, el paciente insuficiente renal octogenario, ¿no? Vamos a ir traduciéndoles, es la misión de este programa, ir traduciendo temas, ir traduciendo aspectos, se los iremos acercando. Manuel Arellano es presidente de Alcer en Navarra, además es trasplantado y actualmente en diálisis. ¿Qué tal, cómo estamos? Muy bien, Paz. Ilusionado, supongo, con las jornadas de mañana, que tengan su fruto. Muy ilusionado porque la verdad es que las hemos preparado con mucho cariño, intentando hacer un programa muy atractivo para enfermos renales, para gente que no es enfermo renal, para gente que se quiere enterar de qué supone la donación y hasta dónde puede llegar, y sobre todo para informar de la prevención, que es un aspecto importante ahora mismo. Bueno, pues de todas estas cuestiones y de estas que les planteamos ahora hablamos en los próximos minutos. En los últimos años han descendido las donaciones de órganos en Navarra. Por este motivo, la Asociación para la Lucha contra las Enfermedades Renales de Navarra, Alcer, ha organizado unas jornadas informativas abiertas a la sociedad, en las que se van a tratar algunas de las alternativas a la bajada de donaciones provenientes de fallecidos por causas cerebrovasculares y accidentes de tráfico. Estas alternativas pasan por la prevención y el diagnóstico precoz como fórmula para frenar el avance de una enfermedad renal y para ralentizar la insuficiencia renal. Para aquellas personas que están a la espera de una donación, esta alternativa pasa por la donación en vida. La donación en vida es una posibilidad que la sociedad aún desconoce y teme. En contraste, nos planteamos ¿qué riesgos se asumen en la donación intervivos? ¿Cabe alguna opción de que se convierta en un negocio económico y pierda el carácter de donación? ¿O este tipo de donación se da exclusivamente entre familiares y amigos? Bueno, pues lo primero que me parece que tenemos que afrontar, si os parece, empezamos de lo más obvio, aunque parezca obvio, igual hay gente que no sabe que la enfermedad renal, cuando estamos hablando de enfermedad renal, a qué nos estamos refiriendo, cuál es el día a día. Eso me parece que es importante para empezar a hablar, para situarnos de lo que estamos hablando. Yo creo que nos puedes describir para la gente. ¿Puedo contar mi experiencia? Venga. Mi experiencia, que al final es la que tengo más cercana, por desgracia, que sufro dentro de mi propia piel. Al final la enfermedad renal es una patología que lo que te limita es que tu cuerpo elimine las sustancias nocivas que tú comes o que ingieres. Con cualquier comida o con cualquier bebida te entra una cantidad de vitaminas que en exceso o en defecto te producen fallos orgánicos. En este caso, el riñón es el órgano encargado de limpiar la sangre, de eliminar, entre otras cosas, los excesos de las sustancias nocivas, aparte de electrolitos y otras muchas cosas, y de regular la tensión. Y uno de los fundamentales fallos que suele tener el riñón es que llega un momento, en la enfermedad renal, llega un momento en que ya se deja de orinar. Cuando no se orina, todo el líquido no se elimina y a la vez se pierde la capacidad de perder todas esas sustancias de más que se deben eliminar para mantener un equilibrio
de vitaminas y demás, ¿no? Esa sería la descripción. Sería un poco la descripción, bueno, más médica, pero vista desde un punto de vista un poco profano. Sí, del pero paciente. así lo entendemos todos, que eso va bien. Y luego está la diálisis, digamos que es la compañera, ¿no? La diálisis, efectivamente, es el riñón artificial que hace las funciones que no hace el riñón real. Con lo cual, para mantener todo ese equilibrio corporal, se requiere hacer un tratamiento que es la diálisis, que hay varios tipos de diálisis, en los que una máquina te hace ese filtrado de la sangre y esa eliminación de las sustancias nocivas para que puedas hacer una vida medianamente normal. Relativamente normal. Digamos, ¿qué grado de sujeción, digamos, a la diálisis tenéis? ¿Es algo diario? ¿Es algo...? Estamos hablando para gente que no sabe del tema. Hay varios grados en función del tipo de diálisis. Hay una diálisis que se llama peritoneal, que tiene dos variantes a su vez, se realiza con una máquina que calienta una especie de suero, que lo metes en la parte del abdomen, en la parte de la tripa, lo tienes todo el día puesto, lo vas haciendo varios cambios, como si el que está ingresado en la clínica le ponen un suero con un gotero, pero se lo pone muy rápido, en media hora llena la tripa de ese suero especial, ese suero absorbe las sustancias nocivas y cada X horas tiene que hacer un vaciado de líquido y volver a rellenarse para que vuelva a absorber. Y eso es uno de los procesos. Otro es lo mismo, pero por la noche, que lo hace la máquina de manera autónoma, él hace los cambios, las limpiezas. Y otro tipo de diálisis es la hemodiálisis, que consiste en acudir a un centro hospitalario normalmente 3 días a la semana, normalmente entre 4 y 5 horas, aunque hay gente que va 5 días, hay gente que va 4 días, y ahí te conectan a través de unas agujas, con un vídeo que se ha puesto antes, te hacen una fístula arteriovenosa, te juntan una vena con una arteria para que se engorde, se pueda pinchar, y te hacen un circuito cerrado con una máquina que es la que te hace la limpieza de la sangre, y eso requiere que vayas, pues eso. Estamos hablando es que esa ligadura, digamos, a la máquina es prácticamente diaria en casi todos los casos. 3 veces a la semana es prácticamente el mínimo que tiene cualquiera. Hay gente, como te digo, que tiene 4, 5, incluso hasta 6 días a la semana, y depende de eso tu vida. Está muy bien esta descripción, porque así nos situamos de qué estamos hablando y de las necesidades y de cómo podemos ayudar. Me parece que conviene empezar, digamos, por lo básico. Eso es la cuestión. Tradicionalmente, esto, digamos, se puede curar con un trasplante, entiendo, tradicionalmente, y entonces ahí es donde se pone en juego, digamos, la unidad de trasplantes, pero cada vez hay menos riñones, porque cada vez fallece menos gente en accidentes y con problemas cardiovasculares por la prevención, ¿no? Correcto. O sea que lo Así que es. salvamos de uno, digamos, perdemos por Sí, otro lado. así es. Bueno, en síntesis se ha definido muy bien cuál sería el fracaso renal crónico, pero yo quiero enfatizar la parte clínica, es decir, es una enfermedad silente, muda, no es un cólico de riñón, no es por un cálculo que obstruye la vía urinaria, sino que la depuradora del cuerpo humano falla. Esa depuradora es el riñón. Bien, cuando falla un órgano, este órgano enferma de una manera crónica, irreversible, se va a perder ese órgano, va a fallecer el paciente. Hablamos de corazón, con una enfermedad grave de corazón, hablamos de los pulmones, hablamos del hígado o hablamos de los riñones. Por tanto, ese paciente va a entrar a una lista de espera quirúrgica para trasplante, donde, según el órgano, por ejemplo, hígado, pulmones, corazón, si no hay un trasplante va a fallecer en un tiempo corto. En cambio, ¿Ese tiempo de qué estamos depende hablando? de la enfermedad, pueden ser meses o semanas. Pero en cambio, el riñón puede ser sustituido por una máquina que mantiene al paciente. Esa máquina es la hemodiálisis o bien la diálisis peritoneal. Sería la membrana artificial que filtra sustituyendo el riñón. Y mientras tanto podemos jugar con el proceso de sustituirlo de una manera definitiva con un trasplante. Ahora bien, en el campo de los trasplantes, no solamente aquí, sino en el mundo occidental, sabemos que, puesto que la mayoría de las donaciones del órgano a trasplantar era el paciente fallecido por muerte encefálica provenientes de accidentes de tráfico,
47, 50, 55%, o accidentes laborales, y luego el gran campo de los accidentes vasculares cerebrales, bien hemorrágicos, bien isquémicos, infartos cerebrales. Pues bien, tanto los accidentes de tráfico, que hemos bajado un 45-47% en todo el mundo occidental, pero singularmente en España en los últimos 10-15 años. En segundo lugar, la patología grave por accidentes o siniestros laborales también ha bajado, está bajando objetivamente, y sobre todo en las UCIs, que es el gran yacimiento, el gran campo proveedor de órganos por los pacientes en muerte encefálica, cuanto mejor se trabaja en las unidades de cuidados intensivos, significa que se recuperan más y mejor los pacientes de accidentes vasculares cerebrales. Por tanto, también vamos a tener, con todos los protocolos ictus, unidades de neurología, fibrinolisis, neurocirugía, radiología intervencionista, menos donantes potenciales. Y eso es lo que nos está pasando claramente en Navarra en los 2-3 últimos años. Esa es la circunstancia en la que estamos ahora y, de alguna manera, esta asociación lo que dice es también que cabe la opción de la donación en vida. Lo que pasa que, claro, eso puede a algunos asustar, a otros dar miedo, pero para otros es la solución. O sea, para alguna gente depende. Eso me parece un poco mal preguntarlo así, ¿no? Pero ¿cómo poder vender la donación en vida, ¿no? La verdad es que no es sencillo y a la vez es muy sencillo. Hablarle a alguien de, no sé, esto cuesta un riñón, es una frase como muy utilizada, y para esto, desde un punto de vista sí que cuesta un riñón, nunca mejor dicho, desde el punto de vista metafórico y punto de vista real, ¿no? Cuesta mucho dar ese paso, pero ese paso no se hace por un tema, no sé, económico o interesado, sino que normalmente se hace por un tema de cariño y de afecto, que es lo que supera todas las barreras. O sea, los trasplantes en general en vida suelen ser de familiares, de amigos. Mayoritariamente vienen entre familiares y amigos, pero hay otras fórmulas en las que también hay gente, y nosotros hemos recogido en estos últimos años algunas personas que han decidido que voluntariamente ellos donan un órgano para aquella persona que sea compatible con ese órgano. Y eso pasa. ¿Puede suceder que en algún momento, por la necesidad quizá económica del que dona, eso se convierta en un negocio? Yo creo que es muy complicado, y eso probablemente Javier tiene muchos más datos como representante de la ONT. La ONT es un organismo, la Organización Nacional de Trasplantes, es un organismo que vigila y supervisa todo lo que tiene que ver con el mundo de los trasplantes. Ese escenario es ficción ahora mismo. Hay que tener en cuenta que totalmente. En Europa occidental, totalmente, y en España en particular. Debemos tener muy presente, sin ningún triunfalismo, con datos objetivos, contrastados y reconocidos en todo el mundo científico, que España lidera en los últimos 20 años el mundo de los trasplantes. Porque el sistema que tenemos claro todos, que debe ser absolutamente altruista, gratuito, anónimo, absolutamente anónimo, la confidencialidad debe estar garantizada para depurar otras cuestiones además de la económica, para mantener el principio ético de la justicia, del acceso por igual, equitativamente para toda la población necesitada. Por tanto, es un sistema universal, gratuito, altruista y secreto o confidencial. Eso es la condición, las reglas del juego son así. Lo garantizan las normas de estas 2 décadas y sobre todo el Real Decreto 1723 del 28 de diciembre del año pasado, que garantiza ese escenario de absolutamente altruismo, repito, anonimato y universal. Las condiciones entonces están claras, digamos en ese sentido, teniendo las condiciones claras. La siguiente pregunta, no sé a quién de los dos hacérsela, pero sería, si nosotros tenemos 2 riñones, podemos donar uno, porque en principio parece que podemos vivir con uno, pero ¿tiene riesgos vivir? Es decir, personas que mañana puedan ir a esas jornadas, personas que estén planteándose ahora mismo decir, oye, pues igual sí, pues igual me hago donante. ¿Existen riesgos para la vida de esa persona? Sí. Ahora, hoy en día, si me permites, Manuel, el campo de la donación de vivo
tiene una trascendencia fundamental porque han mejorado mucho las técnicas quirúrgicas y el impacto en el donante es mucho más limitado. Existen donaciones de vivo en páncreas, en intestino, de forma minoritaria, en España no consolidada, de pulmón, de hígado, con éxito y consolidado en España, y el más atractivo es el del riñón, el programa de donación de vivo de riñón. Claro, esto tiene que conducirse a través de un protocolo muy riguroso, en primer lugar, que sea compatible con el receptor. En segundo lugar, garantizar las condiciones de salud del donante. Y este tiene que ser sometido también a que no transmita ninguna enfermedad al receptor. Y básicamente hay dos capítulos de riesgo, como es la oncología, por ejemplo, un tumor silente, no detectado, pequeño, que en el estudio clínico que se va a hacer al donante aparece o se detecta ese tumor. Consecuentemente, ese señor no podrá ser donante en vida de uno de los dos riñones. Y el segundo capítulo es el de las enfermedades infecciosas. Por tanto, el donante también va a ser sometido a toda la batería analítica de la serología. Digamos, el análisis previo a donar está claro, pero la vida que va a llevar una persona con un riñón... Va a ser absolutamente normal, 100% normal, limitado en las prácticas de riesgo deportivo. Por ejemplo, no debe hacer rugby, fútbol, aunque todo el mundo conoce que ha habido porteros famosos o delanteros monorrenos, porque puede ser una condición congénita, no hereditaria, pero de nacimiento, que un paciente sea monorreno. Puede hacer vida normal totalmente. Ahora bien, si tiene, por ejemplo, un accidente de esquí y está sometido a un traumatismo lumbar, tiene un riesgo, pero puede y debe hacer vida normal al 100%. Simplemente va a cumplir unos protocolos muy sencillos, como es una revisión anual con una analítica estándar. Y va a ser vigilado o seguido durante años para revisarse que al cabo de 15 años o 20 años no nos haga más hipertensiones u otras enfermedades que un señor que no ha donado. Pero sabemos que no tiene mayor incidencia. Ampliaría lo que dice Javier, y es que hay estadísticas que dicen que las personas que han donado en vida tienen mayor supervivencia, mayor índice de supervivencia que las que no han donado en vida, por una razón muy sencilla. Es tal la criba y el seguimiento que tienen que hacer para que una persona done en vida, tiene que estar tan sano, que cuando dona, luego lo que hace es, se sigue manteniendo ese nivel de cuidado personal, incluso lo multiplica y lo aumenta, con lo cual es un tema de que nadie se dedica a hacer locuras. Esta mañana estamos rehaciendo un vídeo para enseñar en los colegios que llevamos a todos los institutos, ofrecemos para todos los institutos y colegios de Navarra todos los años a chicos y chicas entre 14 y 16 años, y les planteamos la posibilidad de que ellos desde esa edad tienen que plantearse ya la generosidad que supone la donación. No porque ellos puedan decidir, sino para que lo comenten en casa y sepan por dónde van los tiros. Haciendo ese vídeo están una persona trasplantada y una persona que ha sido donante, son padre e hijo. Los dos se llaman igual, se llaman Emilio Garrido, ambos. El padre es un fanático de la equitación, no ha dejado de montar a caballo en ningún momento, sigue esquiando, con lo cual la vida es completamente normal, y yo creo que la satisfacción que da ver a una persona a la que tú le has dado un órgano, yo creo que eso tiene que suponer, así ya por principio, una calidad de vida personal, íntima, mucho más grande que la que puede ser. Manuel, te voy a pedir nos queda 1 minuto y medio, pero me parece que es interesante cerrar ese tema, al cual pues hemos ido conociendo qué es la enfermedad, cuáles son las condiciones para donar, pero me gustaría acabar con una reflexión que me parece que eres tú el que mejor nos la puede hacer para esta noche, que quieres que quede, digamos, en la mente al final de la sociedad, ¿no? Del que está en la calle, que quizá te está escuchando ahora y que quizá no se ha planteado en su vida esta posibilidad de donar en vida. Hombre, la reflexión desde luego va primero dirigida a los familiares de los que tienen, de las personas que tienen una enfermedad renal. Son los primeros que se tienen que plantear la posibilidad de donar un órgano en vida, en este caso un riñón. Se lo tiene que plantear la familia, pero se lo tiene que dejar de plantear, o tiene que dejar de ser un freno el propio receptor, porque a veces nosotros, cuando algún familiar, algún ser querido te dice, oye, yo me ofrezco
A veces dices, hombre, joder, no sé, mi mujer, mi marido, mi hijo me va a dar, ¿qué le va a pasar? Esos miedos hay que evitarlos, hay que limitarlos. Ahí el doctor lo ha dicho muy bien, Javier lo ha dicho estupendamente, la calidad de vida no baja, mejora la calidad de vida del paciente y no solo los familiares, sino que también amigos y cualquiera debe plantearse dar vida pudiendo mejorar la calidad de vida de otros sin perjudicar la suya propia. Pues nos vamos a quedar con esa reflexión, Manuel. Esperemos que esas jornadas de mañana tengan mucho éxito y que muchas personas puedan beneficiarse de esas donaciones. Gracias, Javier. Gracias, Manuel. Gracias, Javier, por esta noche, por habernos ayudado a comprender más de cerca esta enfermedad. Nosotros volveremos dentro de 7 días puntualmente aquí en Contraste. Recuerden que estas jornadas son mañana a las 10:30 en Civicán. Estarán encantados de verles por allá. Mientras tanto, estos 7 días que nos quedan hasta que nos volvamos a ver, pues sean felices. Adiós.